Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María del Rosario Tavera y voy a presentar hoy el tercer compilador, que es el análisis semántico. Analizador semántico. Semántica. Conjunto de reglas que especifican el significado de cualquier sentencia sintácticamente correcta y escrita en un determinado lenguaje. La fase del compilador. El análisis semántico es la tercera fase del compilador en la que se comprueba la corrección semántica del programa. Suele estar compuestos por un conjunto de subrutinas independientes que pueden ser invocadas por los analizadores morfológicos y sintácticos. Etapa. Es por tanto la fase posterior a la de análisis sintáctico y la última dentro del proceso de sintaxis de un lenguaje de programación. Semántica de un lenguaje de programación es el conjunto de reglas que especifica el significado de cualquier sentencia sintácticamente válida. La fase del análisis semántico de un procesador de lenguaje es aquella que computa la información adicional necesaria para el procesamiento de un lenguaje. Una vez que la estructura sintáctica de un programa haya sido obtenida, sintaxis de un lenguaje de programación es el conjunto de reglas formales que especifican la estructura de un programa pertenecientes a dichos lenguajes. Finalmente, el análisis semántico de un procesador de lenguaje de la fase encargada de detectar validez semánticas de la sentencia aceptadas por el analizador sintáctico. ¿Qué hace? Identifica cada tipo de instrucciones y sus componentes, completar la tabla de símbolos, realizar distintas comprobaciones y validaciones, comprobaciones de tipos, comprobaciones de flujos de control, comprobaciones de unicidad, comprobaciones de emparejamiento. ¿Cómo trabaja el analizador? El objetivo principal del analizador semántico de un procesador de lenguaje es asegurarse de que el programa analizado satisfaga las reglas requeridas por la especificación del lenguaje para garantizar su correcta ejecución. El tipo y dimensión de análisis semántico requerida varía enormemente en un lenguaje a otro. Acciones semánticas. Dependiendo del tipo de sentencias, las acciones semánticas pueden agruparse en sentencias de declaración, completar la selección de tipos de tabla de símbolos, sentencias ejecutables, realizar comprobaciones de tipos entre los operadores implicados, funciones y procedimientos, comprobar el número, orden y tipo de los parámetros actuales en cada llamada a una función o procedimiento. Identificación de variables. Comprobar si un identificador ha sido declarado antes de utilizarlo. Etiquetas. Comprobar si hay etiquetas repetidas y validación. Constantes. Comprobar que no se utilicen en la parte izquierda de una asignación. Conversiones y equivalencias de tipo verificación. Sobrecargas de operaciones y funciones. Detectar y solventar. Errores semánticos. Un error semántico es aquel que necesita información sensitiva al contexto para ser identificado. Algunos de estos errores reconocidos pueden ser: no coinciden los tipos, variables no declaradas, identificador reservado, usa individuo, declaración de variables múltiples en un ámbito, acceder a una variable fuera de alcance, parámetro formal y real no coincide. Ejemplos en código C. Superficie es igual a base por altura entre 2. La sintaxis del lenguaje C indica que las expresiones se pueden formar con un conjunto de operadores y un conjunto de elementos básicos. Entre los operadores con sintaxis binaria infija se encuentran la asignación del producto y la división. Entre los elementos básicos de una expresión existen dos identificadores y las constantes enteras sin signo, entre otros. Su semántica identifica que en registros asociados al identificador superficie se le va a asociar al valor resultante del producto de los valores asociados a base y altura dividido por 2, la superficie de un triángulo. Finalmente, el análisis semántico del procesador de lenguaje, tras haber analizado correctamente que la sintaxis es válida, deberá comprobar que se satisfacen las siguientes condiciones. Todos los identificadores que aparecen en la expresión hayan sido declaradas en el ámbito actual o en alguno de sus ámbitos.
que la subexpresión de la izquierda sea semánticamente válida, es decir, que sea un invalúe 3, que a los tipos de los identificadores base y altura se les pueda aplicar el operador multiplicación. Conclusión. Concluí que el analizador semántico es tan importante como vital para un compilador debido a que éste analiza cada estructura sintáctica verificando la coherencia de la misma. Doy finalizada esta presentación. Esto fue todo del análisis semántico y estas son las referencias bibliográficas de las que hicieron posible esta presentación. Muchas gracias, hasta la próxima.